Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Y como siempre digo, si eres nuevo por aquí, te invito a mi canal para que conozcas más historias como esta. Pero antes de empezar la historia de hoy, quiero mandar un gran saludo a Dani Cruz por dejarme este maravilloso comentario de apoyo. Dani, quiero darte las gracias por suscribirte, por dejar este comentario que me alienta muchísimo a seguir con más videos y sobre todo por valorar mi trabajo. Muchísimas gracias. Un besito para ti. Bueno, comenzamos con la historia de hoy, porque les hablaré de Ben Carson, que es uno de los ex neurocirujanos más conocidos y famoso en el mundo gracias a sus operaciones de separación de siameses que ha llevado a cabo de diversos países del planeta. Pero ¿cómo ha logrado llegar hasta aquí si provenía de una familia de muy bajos recursos y era uno de los peores alumnos de la escuela? En este video conoceremos a Ben Carson. Su historia llevó a inspirar la película de televisión llamada Manos Milagrosas, o también conocida como El Mundo en sus Manos, que se estrenó en 2009, que fue dirigida por el director estadounidense Thomas Carter y protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Benjamin Solomon Carson nació el 18 de septiembre de 1951 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Sus padres procedían de las familias más numerosas de las zonas rurales. Su madre Sonia provenía de una familia numerosa de 15 hermanos, aunque otros datos afirman que eran 24 hermanos, y que Sonia había abandonado la escuela en tercer grado y se casó cuando solo tenía 13 años con Roberto Solomon Carson, un predicador bautista procedente de Tennessee y trabajador en una empresa automotriz en Detroit. Del matrimonio nacieron 2 hijos, Benjamin y Curtis. Pero cuando Benjamin, cariñosamente llamado Ben, tenía solo 8 años, sus padres se divorciaron debido a que su madre descubrió que el padre de Ben tenía otra familia con otros hijos y su madre devastada se tuvo que quedar a cargo de sus 2 hijos, Ben y su hermano mayor Curtis. Más tarde se mudaron a vivir con la hermana mayor de su madre a Boston, en una típica vivienda multifamiliar con las ventanas y puertas tapiadas por el peligro de las pandillas, donde era frecuente escuchar sirenas, ver ratas gigantes y cucarachas. Pero para su madre lo más importante era estar juntos. Era tal el esfuerzo de esta mujer que hasta trabajaba en 2 o hasta 3 trabajos a la vez para mantener a sus hijos. La mayoría de esos trabajos eran de empleada doméstica y, como cualquier madre, quería lo mejor para sus pequeños. Salía a las 5 de la mañana y regresaba después de medianoche. Ben y su hermano asistían a la escuela, aunque sus notas no eran las mejores, y con el pasar del tiempo empezaron a empeorar sus calificaciones, ya que su madre no estaba muy presente para controlarlos, porque ella estaba muy ocupada y cansada con los 2 o 3 trabajos que realizaba. Y en 5º grado, Ben manifestó tempranamente dificultades en su educación primaria, hasta ser visto como el peor alumno de su clase. Sus compañeros lo llamaban tonto o estúpido, convirtiéndose en sujeto de insultos por parte de sus compañeros. Ben trataba de actuar como si no le molestara que lo llamaran así, pero en realidad sí le molestaba. Y a partir de aquí desarrolló posteriormente un temperamento agresivo e incontrolable. Y al parecer, su temperamento violento en una ocasión lo llevó a atacar a su propia madre con un martillo, solo porque ella no estaba de acuerdo con su elección de ropa. Y en otra ocasión, atacó físicamente a un compañero solo por no estar de acuerdo de qué estación de radio escuchar. Y en una fecha no tan lejana, Ben sacó un cuchillo y casi apuñaló a un compañero, que afortunadamente una hebilla de cinturón lo protegió. Entonces Ben se llevó un gran susto por lo que acababa de hacer. Rápidamente se fue corriendo a casa y se encerró en el baño durante 3 horas, leyendo la Biblia y orando para pedir ayuda por su temperamento.
Los libros ayudaron a Ben. Un día, estando la madre de Ben haciendo labores de limpieza en la biblioteca de la casa donde trabajaba, se quedó admirada por la cantidad de libros que había. En ese momento de contemplación, inesperadamente entró a la habitación el viejo profesor que era dueño de la casa. Y entonces la madre se atrevió a preguntar: «Profesor, ¿acaso ha leído todos estos libros?». El hombre contestó: «Casi todos». Esta breve experiencia fue suficiente para la madre de Ben. En ese momento intuyó con toda claridad los pasos a seguir con sus hijos. Así fue que tomó una sencilla pero trascendental decisión que habría de cambiar el futuro de los niños. Cuando su madre vio las malas notas de Ben, decidió cambiar la vida de sus hijos. Limitó drásticamente el tiempo que los niños veían la televisión y se negó a dejarlos salir a jugar hasta que hubieran terminado su tarea todos los días. Les dijo: «Somos pobres y sé que apenas alcanza para comer, pero un libro prestado de la biblioteca es gratis». Así que a partir de entonces les exigió que leyeran 2 libros de la biblioteca por semana y que le entregaran informes escritos sobre sus lecturas. Aunque debido a su poca educación, su madre apenas podía leer lo que había escrito, ya que ella apenas podía leer y escribir. Los vecinos y amigos le decían a la madre que cómo era posible que los encerrara en casa leyendo libros y más libros. Aún son niños y deberían salir a jugar. Cuando ellos crezcan, te odiarán, es lo que le decían a la madre. Pero ella, como madre, creía que estaba haciendo lo correcto. Y Ben y su hermano Curtis también notarían que ese era el camino correcto en ese momento. Al paso del tiempo, Ben empezó a disfrutar de los libros, del aprendizaje, que al cambiar la lectura con la música clásica, gradualmente su imaginación comenzó a despertar de manera increíble. Al cabo de unas semanas, Ben sorprendió a sus compañeros de clase cuando el profesor pidió identificar unas muestras de rocas y preguntó: ¿alguien conoce el nombre de estas rocas? Pero ninguno de los alumnos levantó la mano para contestar, ni siquiera los mejores alumnos. Cuando de repente Ben levanta la mano y da la respuesta correcta. Los reconoció por uno de los libros que había leído, dejando sorprendidos a sus compañeros y profesor. Fue en ese momento cuando me di cuenta que no era estúpido, recordaría más tarde. Ben continuó sorprendiendo a sus compañeros de clase con sus nuevos conocimientos y en un año estaba entre los mejores de su clase. Decisiones que lo hicieron mejorar. Cualquiera diría que Ben, creciendo en una zona tan peligrosa y en la década de 1960, pudo haber sido un criminal o un desertor de la escuela. Sin embargo, Ben recuerda que cuando se asomaba por la ventana de la casa y veía aquellas casas descuidadas, con las ventanas rotas, con mucha basura alrededor y con el peligro acechando a diario. Es más, llegó a pensar que no viviría más de 25 años porque era tan peligroso el barrio, que recuerda haber visto gente tirada en la calle con un agujero de bala y puñaladas, y que sus 2 primos mayores, a los que él adoraba, fueron también asesinados. Ben lo tenía muy claro. Haría lo que fuera para salir de allí. Además, el hambre de conocimiento se había apoderado de él y comenzó a leer vorazmente sobre todos los temas. Decidido a convertirse en médico algún día, aprendió a controlar el temperamento violento que aún amenazaba su futuro. Es más, Ben cuenta que le encantaba ir al consultorio médico. Se sentaba a esperar en el pasillo y escuchar el megáfono decir: Doctor Jones, a la sala de emergencia, por favor. Y Ben comentó: sonaba tan importante que pensé que algún día también dirían por el megáfono: Doctor Carson, a la sala de emergencia, por favor. En la escuela secundaria Western Internacional en el centro de la ciudad de Detroit, Ben siguió a su hermano Curtis al programa ROT. El programa ROT es el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva. Es un programa universitario ofrecido en más de 1,700 escuelas y universidades de los Estados Unidos, que prepara a adultos jóvenes para que se conviertan en oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pues bien, Ben se fijó la meta de alcanzar el rango de coronel.
el más alto disponible para un estudiante. Es entonces que el oficial mayor al mando le aconsejó a Ben que postulara para West Point, que es la Academia Militar de los Estados Unidos, donde le ofrecerían una beca completa. Así que Ben continuó persiguiendo su sueño de convertirse en médico. Ahora ya veía por la televisión o escuchaba por la radio todo lo relacionado con la medicina. Pero además Ben había logrado ganar la beca completa. A pesar de la crisis en la industria automotriz de Detroit, que dejó a muchos habitantes desempleados, Ben persistió para encontrar un trabajo en verano en un restaurante como ayudante de cocina y así poder ahorrar algo de dinero para seguir estudiando. Con ese dinero ahorrado y su beca, Ben, después de graduarse con honores de la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Yale, donde obtuvo una licenciatura en psicología en 1973. De Yale pasó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, donde su interés pasó de la psiquiatría a la neurocirugía. Ben ya entonces tenía 24 años y en 1975 se casó con la violinista profesional Lacena Candy Rostin. Se conocieron en la Universidad de Yale después de que Ben obtuviera su licenciatura. Una vez que obtuvo su título de médico en 1977, el matrimonio se mudó a Baltimore, Maryland. Su excelente coordinación, ojo, mano y su capacidad de razonamiento tridimensional lo convirtieron a Ben en un cirujano superior. Después de la escuela de medicina, se convirtió en residente de neurocirugía en el mundialmente famoso Hospital Johns Hopkins de Baltimore. La habilidad de Ben con el bisturí y su capacidad superior de visualización lo convirtieron en un cirujano de primer nivel. Tanto es así que en 1982 se convirtió en jefe de residentes en neurocirugía en el Hospital Johns Hopkins. Gracias a su trabajo duro y el amor de su madre, Ben había logrado su sueño. De 1983 a 1984, Ben fue invitado para tomar un puesto como neurocirujano en el Hospital Sir Charles Gairdner en Netherlands, Australia Occidental, donde se trasladó junto a su mujer Candy. Fue donde también nació su primer hijo, Murray, en 1983. Fue un año intenso para el matrimonio. Ese año que permaneció Ben allí, no lo desaprovechó. Es más, le sirvió para perfeccionar enormemente sus habilidades. Luego, nuevamente regresó al Hospital Johns Hopkins. Al año siguiente, con tan solo 33 años, Ben se convirtió en el director de división principal más joven en la historia del hospital, como director de neurocirugía pediátrica del hospital, cargo que ocuparía durante los siguientes 29 años. Más tarde, Ben y Candy tuvieron 2 hijos más, Benjamin Jr., que nació en 1985, y Royce nació en 1986. También se convirtió en codirector del Centro Cardiovascular Facial, utilizando técnicas recientemente desarrolladas el 4 de septiembre de 1987. Ese mismo año hizo historia en la medicina con una operación para separar a un par de gemelos siameses que lo llevarían a ser mundialmente conocido. Patrick y Benjamin Binder. Mientras tanto, en Alemania habían nacido los gemelos Patrick y Benjamin Binder, nacidos el 2 de febrero de 1987, aunque en realidad eran gemelos unidos por la cabeza. Lo que sí, tuvieron la suerte de tener 2 cerebros, lo que significaba que la cirugía de separación era al menos factible, pero no en Alemania, tenían que intentarlo en los Estados Unidos. La lista de cirujanos capaces de intentar con éxito una operación tan excepcional tenía menos de 5 nombres en todo el planeta. Y entre ellos aparecía en primer lugar el Dr. B. Carson, especialista que por entonces se había convertido en el jefe de neurocirugía pediátrica más joven de los Estados Unidos. En una entrevista, Ben comentó: "Después de estudiar la información disponible, acepté tentativamente hacer la cirugía sabiendo que sería la cosa más arriesgada y exigente que jamás había hecho, pero también sabía que les daría a los niños la oportunidad, su única oportunidad de vivir lo más normal posible".
El primer paso fue formar un equipo de alrededor de 70 personas, entre ellas 7 anestesiólogos pediátricos, 5 neurocirujanos, 2 cirujanos cardíacos, 5 cirujanos plásticos y una serie de enfermeras y técnicos que no solo estudiaron a fondo la anatomía de los gemelos, sino que practicaron la operación que debían realizar utilizando muñecas unidas por la cabeza. Ben les hizo una advertencia a sus colaboradores. Solo haría la intervención si se convencían de que tenían posibilidades de éxito. Si no era así, desistiría de operar. Demoraron casi 6 meses en tomar esa decisión. Finalmente, el 2 de septiembre de 1987, feriado por el Día del Trabajo en los Estados Unidos y también la fecha en que cumplían 7 meses los siameses Patrick y Benjamin, ingresaron al hospital Johns Hopkins para iniciar el proceso preoperatorio. Después de 22 horas de operación, las cabezas de Patrick y Benjamin quedaron separadas, pero la intervención, más allá de lograr ese objetivo, distó de ser exitosa. Los dos bebés habían sobrevivido, pero nunca alcanzarían a tener una vida normal. La falta de oxígeno a la que los sometieron durante la intervención quirúrgica los dejó discapacitados. Benjamin despertó, pero Patrick quedó en un estado vegetativo del que ya no salió. Luego de estar internados durante meses, la familia volvió a Alemania, donde evitó todo contacto con la prensa. Lo poco que se sabe es que el padre de los niños cayó en una profunda depresión. Se hizo adicto al alcohol, perdió su trabajo y se separó de Teresi, la madre. La madre, incapaz de cuidar sola a los gemelos, los llevó a un hogar para niños discapacitados donde quedaron bajo la tutela del Estado, cuyo nombre mantuvo siempre en secreto. Patrick, que nunca salió del estado vegetativo en el que quedó después de la operación, falleció en algún momento de principios de este siglo. Benjamin se recuperó de la intervención, pero quedó postrado con una incapacidad extrema. En 1993, Teresi, la madre, contó que Benjamin no hablaba ni se comunicaba de otra manera, pero que cuando ella lo visitaba, le reconocía y le sonreía. Ella se volvió a casar y tuvo otros 2 hijos, con los que va a visitar a Benjamin. También la madre confesó: cuando salgo a caminar con él en su silla de ruedas, la gente me mira como si fuera un monstruo. Nunca voy a superar esto. ¿Por qué los separé? Me sentiré culpable el resto de mi vida. Los médicos dicen que siempre supieron que este resultado era una posibilidad, que la hinchazón de la cirugía y el tiempo sin flujo sanguíneo dejaban a los niños en gran riesgo. Dicen que esperaban que los gemelos maduraran y tuvieran una vida normal, pero que siempre fue solo una esperanza. Ben, en 1997, tuvo otra operación de repercusión mundial en Sudáfrica. Ben y su equipo fueron capaces de separar a los gemelos de 11 meses, Luca y Joseph Banda, unos bebés zambios. La operación duró 28 horas y fue un éxito. Los hermanos fueron los primeros en ser separados a pesar de estar unidos por la parte superior de la cabeza. Ambos sobrevivieron y ambos fueron neurológicamente normales. Sin embargo, un reportero de Zambia, Daily Mail, que volvió a visitar a los gemelos a los 21 años, descubrió que Joseph tenía problemas mentales que impedían su aprendizaje. Se le describe como solitario y poco receptivo. Luca abandonó la escuela en el 9º grado y a menudo fue marginado debido a las cicatrices en su cabeza y espera convertirse algún día en mecánico. Ben también formó parte en 2003 del equipo que intentó separar a Ladan y Lalfue Villani, unas siamesas iraníes de 29 años. Fue el primer intento de separar a unos siameses adultos, pero la operación no salió bien y desgraciadamente ambas fallecieron. Otras innovaciones quirúrgicas de Ben han incluido el primer procedimiento intrauterino para aliviar la presión sobre el cerebro de un feto gemelo hidrocefálico y una hemisferectomía, en la que a un bebé que sufre convulsiones incontrolables se le extirpa la mitad del cerebro. Esto detiene las convulsiones y la mitad restante del cerebro compensa el hemisferio faltante. Además de su práctica médica, Ben Carson ha tenido una demanda constante como orador público durante mucho tiempo y dedica gran parte de su tiempo a reunirse con grupos de jóvenes. En 2008, el presidente George W. Bush otorgó a Ben Carson la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto del país.
Su fama, en particular por su trabajo con gemelos siameses, fue tal que participó en la película de televisión Pegado a ti. Aparece en un pequeño papel interpretándose a sí mismo durante la operación para separar a los siameses que protagonizan la película. De su padre se sabe poco y al parecer falleció de la enfermedad de Parkinson en 1992. Ben y su hermano no asistieron a su funeral. Ben en la política. Ben se opuso a la aprobación de la Ley Federal de Atención Médica Asequible de 2010, llamada Obamacare o Reforma Sanitaria de Obama, que fue promulgada con carácter de ley por el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 23 de marzo de 2010. Después de retirarse de su puesto como director de neurocirugía pediátrica del Hospital Johns Hopkins en 2012, Ben comenzó a hablar con más frecuencia sobre otros temas públicos y emergió como un crítico vocal de la administración Obama. En los medios de comunicación y los círculos políticos atrajo considerable atención como posible candidato a un cargo público y se retiró por completo de la práctica médica en 2013. En mayo de 2015, Ben puso fin a varios meses de especulación al anunciar su intención de buscar la nominación del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, incluso con un legado como uno de los neurocirujanos más respetados del mundo, durante su campaña política Ben tuvo que enfrentarse a algunos registros judiciales donde muestran que Ben Carson ha estado involucrado en al menos media docena de casos de negligencia médica, algunos de los cuales siguen pendientes, mientras que otros fueron resueltos o desestimados por sumas incalculables. En un principio lideró las encuestas durante un breve periodo, pero después de un resultado decepcionante en esa contienda y en las primarias tempranas, suspendió su campaña y respaldó al ex rival Donald Trump para la nominación republicana. Tras la elección de Trump en 2016, nominó a Ben Carson para unirse a su gabinete como secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Aunque Ben Carson no tenía experiencia previa en el gobierno, el Senado confirmó su nombramiento en marzo de 2017 y asumió el liderazgo del Departamento Federal encargado de combatir el deterioro urbano y ayudar a los inquilinos y propietarios de las viviendas de Estados Unidos. En 2021, Ben Carson fundó el American Cornerstone Institute, un grupo de expertos conservador centrado en promover políticas que promuevan la fe, la libertad, la comunidad y la vida. Junto a su esposa, Ben creó el Fondo de Estudios Carson con dos propósitos: dar unas becas de $1,000 a los mejores estudiantes con escasos recursos y la creación o mejora de las salas de lectura en los colegios. Gracias a su dedicación por los niños y a sus logros médicos, Ben ha recibido más de 50 doctorados honoris causa. Es miembro de la Sociedad Médica de Honor ALPA de Estadounidenses Distinguidos. Entre los diversos libros que ha escrito se encuentra Manos Habilidosas, la historia de Ben Carson, en el que cuenta su vida y su forma de afrontarla. Este libro se ha transformado en 2009 en una película para televisión protagonizada por Cuba Gooding Jr., conocida en España como El mundo en sus manos. Candy y su esposo han escrito 3 libros juntos. Además de muchos libros que Ben escribió, también ha escrito muchos artículos en revistas. En 2021, Ben se unió a Terapéutica de Galectina para ayudar en el desarrollo del inhibidor de galectina 3 de la compañía Belapectina como tratamiento para la cirrosis NASH. La cirrosis NASH es la acumulación de grasa en el hígado y la inflamación del hígado en personas que beben poco o nada de alcohol. Como consecuencia de esta inflamación, el hígado no funciona tan bien como debería, pues esto y en combinación con inmunoterapia, al parecer se logra el tratamiento de cánceres. A día de hoy, Ben Carson es un médico neurocirujano pediatra retirado, escritor y político estadounidense, además de ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, y junto a su mujer disfruta de sus hijos y nietos. Ben en una conferencia comentó: "Cuando comencé a leer libros sobre personas de tremendos logros y todo tipo de campos, me quedó claro que la persona que tiene más que hacer con lo que te sucede en la vida eres tú".
Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que valen la pena conocer. Bueno, si te gustó, como siempre te invito a suscribirte, a dejar en los comentarios alguna nueva sugerencia y puede que sea la próxima historia de película. Conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Hoy les hablaré del médico y sobre todo si aún no has visto esta película,